El Señor Jesús profetizó personalmente la venida del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, primero exploremos una pregunta importante. ¿Cómo vendrá el Señor en los últimos días? Algunos hermanos y hermanas dicen: todo el mundo religioso sabe que el Señor en los últimos días regresará sobre las nubes, porque en Apocalipsis 1:7 se profetiza: He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Por eso, cuando el Señor regrese, los ángeles seguramente tocarán la trompeta y vendrá en las nubes con gran gloria. El regreso del Señor en una nube sin duda se cumplirá. Eso es incuestionable. Pero, ¿alguna vez han pensado cuidadosamente en cómo será la escena cuando el Señor Jesús descienda en una nube? La Escritura dice: y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. En teoría, el día en el que el Señor descienda en una nube debería ser un momento de alegría para recibirlo. Entonces, ¿por qué todas las naciones llorarán? Aquí hay un misterio que debemos buscar. En realidad, hay muchas profecías en la Biblia sobre la segunda venida del Señor. La venida en una nube no es la única forma profetizada del regreso del Señor. Si basamos nuestra creencia solamente en una o dos profecías para afirmar que el Señor vendrá únicamente sobre las nubes, ¿no estaríamos siendo un poco precipitados? Esto podría llevarnos a perder la oportunidad de recibir al Señor y a ser desechados por Él. Si queremos entender si el Señor Jesús regresará solo sobre las nubes o también de otra manera, primero debemos calmarnos y meditar seriamente en otras profecías sobre su regreso en los últimos días. Al hacerlo, descubriremos muchas nuevas luces. En la Biblia hay muchas profecías sobre la segunda venida del Señor. Algunas fueron dichas por el Señor Jesús, otras por personas y otras por ángeles. Entonces, si queremos saber cómo regresará el Señor, ¿qué profecías son las más precisas? Correcto. Muchos hermanos y hermanas dicen: por supuesto, debemos basarnos en las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, la mayoría del mundo religioso se enfoca en las profecías dichas por personas, esperando solo la venida pública sobre las nubes, y pasan por alto las profecías del propio Señor Jesús. De hecho, el regreso del Señor es un asunto muy oculto. El Señor Jesús dijo: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto quiere decir que ni los ángeles ni el Hijo lo saben, solo el Padre lo sabe. Por eso, si queremos recibir al Señor, debemos basarnos en las profecías dichas por el propio Señor Jesús. Solo así tendremos la esperanza de recibir su regreso. Entonces, vamos a ver juntos las profecías pronunciadas personalmente por el Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo.
Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí, vengo como ladrón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En estas profecías del Señor Jesús no se menciona que descenderá en una nube, ni que todos lo verán. Así que la forma en que el Señor vendrá no es como nosotros imaginamos, que solo hay una manera. Especialmente estos versículos repiten varios puntos clave. La venida del Hijo del Hombre, que vendrá como ladrón, escuchar la voz de Dios y ser rechazado por esta generación, etc. Entonces, ¿qué significa la venida del Hijo del Hombre y vendrá como ladrón? ¿Por qué necesitamos recibir al Señor escuchando su voz? ¿Por qué el Señor será rechazado por esta generación cuando vuelva? Aquí hay grandes misterios y vamos a compartir juntos sobre ellos. Hermanos y hermanas, reflexionemos primero sobre una pregunta. En estas profecías se menciona que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué es el Hijo del Hombre? Opción A. El Hijo del Hombre es el cuerpo espiritual de Dios, invisible, intangible y completamente sobrenatural. Opción B. El Hijo del Hombre nace del hombre. Tiene una imagen de un ser humano. Tiene un proceso de crecimiento normal. Opción C. No estoy seguro. La respuesta correcta es la B. El Hijo del Hombre nace del hombre. Tiene una imagen de un ser humano. Tiene un proceso de crecimiento normal. ¿Has respondido bien? El Hijo del Hombre se refiere a alguien nacido de un ser humano, que posee una naturaleza humana normal y atraviesa un proceso de crecimiento humano. Si fuera un espíritu, no se le podría llamar Hijo del Hombre. Por ejemplo, Jehová Dios es espíritu, por lo tanto no puede ser llamado Hijo del Hombre. Lo mismo con los ángeles. Aunque algunas personas dicen haberlos visto, ellos son seres espirituales y no pueden llamarse Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre hace referencia a la encarnación de Dios. El Hijo del Hombre y el Espíritu son completamente opuestos. El Hijo del Hombre se refiere a alguien nacido de una persona, con la apariencia externa de una persona común y corriente, es decir, nacido de un ser humano. Eso es lo que significa Hijo del Hombre. Tal como el Señor Jesús, era una persona normal y común, sin nada extraordinario. Vivía entre la humanidad y tenía necesidades completamente normales. Comía, vestía, dormía. El Señor Jesús profetizó que en los últimos días volvería a venir como el Hijo del Hombre, lo que significa que Dios se encarnará por segunda vez para salvarnos. Decir que Dios se encarna significa que el Dios celestial se viste de carne y se convierte en un ser humano. Tiene carne normal, la humanidad normal, no es sobrenatural. Se puede ver, tocar y vive entre nosotros de forma real. La esencia de Dios se hace carne. Dios se convierte en hombre. Por eso, cuando el Señor Jesús habló de la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendrá, se refería a la segunda encarnación de Dios en los últimos días. En especial, el Señor Jesús también profetizó: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquí dice, primero es necesario
que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, lo cual confirma aún más que el Señor vendrá en carne. Porque sólo si Dios se hace carne nuevamente y vive entre los hombres, y como su obra no concuerda con los conceptos humanos, entonces muchos no lo aceptarán, y lo rechazarán y condenarán. Por eso sufrirá mucho y será rechazado por esta generación. Si Dios viniera como espíritu o descendiera directamente sobre las nubes en gloria, ¿quién se atrevería a resistirlo o rechazarlo? Eso no tendría sentido. En ese caso no sufriría ni sería rechazado. Por eso el regreso del Señor solo puede ser en la carne. Esto es absolutamente seguro. Algunos pueden preguntarse, si realmente es en carne, ¿por qué el Señor no dijo directamente que vendrá en carne? ¿Por qué usó la expresión Hijo del Hombre? Bueno, así es como se expresan las profecías. Tienen un carácter oculto. Si se hubiera dicho directamente Dios vendrá en carne, ya no sería una profecía, sino un lenguaje común. Pero aquellos que buscan con humildad pueden meditar profundamente en el término Hijo del Hombre y recibir revelación, entendiendo que se refiere a la encarnación de Dios. Sé que para algunos esta puede ser la primera vez que escuchan esto, pero no se apresuren a sacar conclusiones. Les animo sinceramente a que sigamos escuchando con humildad. Entonces conocerán más evidencias de que Dios se encarna por segunda vez en los últimos días. La Biblia también profetiza: por tanto, si no velas, vendré como ladrón. He aquí, vengo como ladrón. Entonces alguien podría preguntar, ¿qué significa que el Señor viene como ladrón? ¿Y cómo se cumple eso? Que el Señor venga como ladrón es claramente una expresión figurada. Describe la manera en que el Señor vendrá nuevamente, como un ladrón. Es decir, de forma secreta, silenciosa, sin ser notado fácilmente. No será algo público, grandioso o que todo el mundo vea de inmediato. Esto significa que en los últimos días el Señor vendrá en secreto, como ladrón. Aunque las personas lo vean, no lo reconocerán. No sabrán que Él es Dios. Por eso, el Señor Jesús usó la metáfora como un ladrón para describir la aparición y obra del Hijo del Hombre. Y realmente es una metáfora muy precisa. Esto es igual que cuando el Señor Jesús vino la primera vez. Desde el exterior, Jesús parecía simplemente un hombre común y corriente. Desde el exterior, nadie puede saber que Él es Dios. Si las personas hubieran podido reconocer que Jesús era el Mesías solo por su apariencia, no lo habrían crucificado. Esto demuestra que el ser humano no puede reconocer a Dios solo por la apariencia exterior de su carne encarnada. Hay más ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la mujer samaritana. Cuando Jesús le pidió agua, ella pensó que solo estaba hablando con un extraño. Y cuando Judas traicionó a Jesús, tuvo que besarlo en la mejilla para que los soldados romanos supieran quién era él, porque Jesús se veía como una persona común. Entonces, el hecho de que Jesús fuera un hombre común es exactamente la razón por la cual las personas no podían reconocerlo solo por su apariencia. Así como no podemos saber que alguien es un ladrón solo con mirar su rostro. Por eso, cuando el Señor Jesús profetizó, «Vendré como ladrón», Él estaba hablando de que Dios vendrá nuevamente en carne, en secreto. Esto se refiere a la venida oculta del Hijo del Hombre en los últimos días,
para hacer su obra.